continuación damos paso a Fernando Valenzuela Migoya, licenciado en Informática por la UIA, cuenta con MBA International Business U Miami y Wharton Fellow, reconocido líder en Latinoamérica, especialista en proceso de transformación digital, seleccionado como una de las 100 mentes más influyentes en la industria de EdTech en el mundo por la revista EdTech Digital, Digest. Ha desempeñado relevantes posiciones ejecutivas globales a lo largo de sus 30 años de carrera profesional. Adicionalmente, ha estado vinculado a la educación por más de 18 años como docente y directivo en instituciones como Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac, ITAM, Tecnológico de Monterrey, Universidad de La Sabana en Colombia, Dom Cabral en Brasil y IAE Argentina. Así que, sin más preámbulos, le damos una cordial bienvenida, por favor. Bueno, muy buenos días, todavía son días, veo que se está yendo el público, eso es terrible. Bueno, quiero agradecer primero a Marta Patricia y José Leonardo la invitación por estar aquí. Realmente es un orgullo ser parte de este esfuerzo y estoy aprendiendo muchísimo de lo que ustedes están haciendo. Yo hace un par de meses recibí una llamada de la revista EdTech Digest que me nombraba visionario del año 2022 por una trayectoria de un poco más de 10 años en temas de innovación educativa. Esa llamada cambió mi vida. Cambió la forma en la que yo entendí el impacto, lo que significa poder participar de una comunidad de innovadores. Y eso es lo que me permite hoy también estar frente a ustedes. He preparado una reflexión que espero que sea muy valiosa. Primero, vamos a partir de esta realidad. Estamos frente a la mayor tragedia educativa de la humanidad. Estamos frente a un impacto que va a afectar por generaciones a millones de niñas y a millones de niños. No hay forma de disfrazar este escenario. Anterior a la pandemia, esto es lo que le pasaba a América Latina. América Latina tenía casi el 80% de sus escuelas con un desempeño pobre. El 80% de nuestros estudiantes con un desempeño pobre. Si le ponemos encima el impacto de escuelas y universidades cerradas por tanto tiempo y la falta de conectividad y los elementos que ya conocemos, estamos en un momento histórico, con lo cual la responsabilidad sube. Ser docentes, trabajar en la educación ya genera una responsabilidad enorme. En este contexto se convierte en una responsabilidad histórica. Y aquí estamos. También, este es un estudio que hicimos en el 2020, que mostraba cómo perdemos talento, es toda América Latina, en cada transición educativa. Pero tenemos poblaciones mucho más vulnerables que se están perdiendo, que en la transición de la continuidad de la educación la abandonan. Y sí, normalmente la élite no se pierde la educación, vamos perdiendo a la gente más vulnerable. Y esto también es una llamada de atención brutal. Y entonces decimos, menos mal que la pandemia nos toca cuando hay tecnología, pero pensamos que traer tecnología a la pedagogía sin cambiar nada era suficiente. Y la verdad es que dar clases por Zoom o por Teams o por Meet y hacer lo mismo que hacíamos no cambia y no tiene el impacto que eso necesita. Y entonces hoy estamos en esta disyuntiva, tenemos dos tipos de personas. Tenemos las personas que dicen por fin vamos a regresar a la normalidad. Por fin volvemos a febrero de 2020. Y tenemos otras personas que se han dado cuenta que esto es irreversible,
que el impacto de la tecnología no es lo que hemos hecho en los últimos 2 años. Esto recién comienza y nos pone en un entorno sin precedentes, en un entorno que no ha sido explorado. Si nosotros pensamos que vamos a volver a estar frente a un aula donde las niñas y los niños ven al profesor de espaldas, toman notas, memorizan y tienen un examen en un periodo de tiempo, sería el peor resultado de esta historia. Yo siempre hago esta referencia, seguramente conocen muchos, han visto en las redes sociales esta fotografía de este puente en Honduras. Y esta es una metáfora que a mí me sirve muchísimo para decir, este puente, construido con la mejor ingeniería, los mejores materiales, orgullo de la ingeniería, decía, este puente no lo tira nadie, está tan bien construido. Y les hago la metáfora con la educación. Estaba tan bien construida que no la tiraba nadie. Pues sí, no la tiró nadie, pero el cauce del río cambió. Y eso la hace igualmente inservible, nos hace rígidos, nos hace estar en un entorno donde pensamos que la estructura es lo mejor para la educación. Cuando el mundo dejó de tener estructura, es un mundo mucho más creativo, mucho más dinámico, mucho más flexible. Y nosotros tratamos ahora, a costa de todo, de volver a organizar las piezas, porque se nos desorganizó con la pandemia. Lo peor que podemos hacer es reorganizarnos de la manera en la que habíamos aprendido. Y en esta definición les propongo cuestionarnos 2 términos muy sencillos. Lo que es perenne, que permanece, y lo que es efímero o transiciona. Resulta que hay cosas que nosotros pensábamos que nadie las iba a cambiar, que esas sí iban a ser permanentes, perennes. Y teníamos cosas que decíamos, no, esto es una moda, va a ser pasajera, es efímera. Y resulta que hoy está el mundo al revés. Cosas que pensábamos que eran perennes van a ser efímeras y viceversa. Ejemplo, pensábamos que una posición de trabajo se abría en Bogotá para que la gente que vive en Bogotá aplique a una posición que va a trabajar en Bogotá. Y resulta que hoy las posiciones de trabajo ya no tienen una ubicación física para aplicar. Y como eso hay cientos de ejemplos. Y los llevo a esta otra reflexión. Un docente, una docente, en 25 años de carrera, probablemente tocaba la vida de 3,000 personas. Yo hoy tengo amigas y amigos docentes que le imparten clases e impactan a millones de estudiantes. Y lo más importante no es el contenido, la materia, el formato, la modalidad. Lo más importante de nuestro rol como docentes es la inspiración, la motivación, el crear la mejor versión de nuestros estudiantes, en lograr que ellas y ellos cumplan sus sueños. Y entonces todo lo demás está de más. En este sentido, entonces, ser docente se complicó muchísimo, porque en los últimos 24 meses, los desarrollos en neurociencia, en pedagogía, en tecnología, en psicología, han cambiado brutalmente en 24 meses. Billones de dólares en investigación, en neurociencia, en pedagogía, en tecnología y en psicología, que hacen que seamos obsoletos a partir de hoy. ¿Por qué? Porque es imposible acompañar lo que está ocurriendo en todas estas dimensiones. Y entonces la única manera es aprender a aprender permanentemente, generar una mentalidad ágil, una conciencia aumentada de que ya no estamos en control, de que ya no sabemos todo, de que no nos podemos parar frente a un grupo y pensar que nosotros tenemos el contenido y la experiencia y sabemos de qué se trata. Y en este sentido voy a empezar desde lo más temprano. Resulta que unos de estos estudios nos dicen que no hay manera de mejorar matemáticas si no mejoramos la lectura. Y que ningún país en el mundo que mejoró la lectura perdió en matemáticas.
Y entonces de pronto la relación entre las áreas empieza a cobrar otra dimensión. Hace apenas 2 o 3 semanas el Economist sacó este estudio donde revisa el impacto de la lectura en América Latina. Somos la región del mundo que más perdió estudiantes con capacidad de entender lo que están leyendo. La región del mundo que tiene el mayor número de estudiantes que no entiende lo que está leyendo. Y esa generación está por llegar a las universidades en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué significa esto? Significa que la lectura no es un tema de hábitos, no es un tema de enseñar, es multidimensional. Y que poder leer necesita entender elementos cognitivos, emocionales, dislexia, vocabulario, comprensión, son muchas dimensiones. No hay forma de que un docente pueda con todo esto si no se apoya de tecnología. Si no entiende que tenemos, y estos son datos de Estados Unidos, tenemos 2 de cada 3 niños en cuarto grado no entienden la lectura. Esto es de Estados Unidos. Latinoamérica está 7 u 8 veces peor. Tenemos la gran mayoría de nuestras niñas y nuestros niños que no leen más de 15 minutos por día. Frente a eso, ¿cómo se puede aprender? ¿Cómo usamos la tecnología? Y entonces regresemos al ámbito de la ciencia de la lectura. La ciencia de la lectura nos enseñó que la puerta de entrada a poder resolver este problema se da en el 3er grado. Que si perdemos esa ventana, las niñas y los niños van a acarrear esa pérdida hasta ser adultos. Yo dedicaría el 3er grado solamente a generar la lectura. Y utilizaría tecnología para que nos ayude a tener herramientas de intervención adecuadas, diagnósticos permanentes, personalización, porque un error de lectura de una niña o de un niño puede tener 10 dimensiones distintas y eso no lo podemos hacer con intuición, con ser buenos docentes, con tener experiencia, con motivación. Necesitamos echar mano de la ciencia, de la tecnología, necesitamos estudiar pedagogía, neurociencia, necesitamos ponernos al día. Así que espero haberlos puesto nerviosas y nerviosos con esta introducción. No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época, es muy distinto. Y la innovación no viene de las tecnologías, la innovación viene de nuevas formas de colaborar, de nuevas formas de conectarnos con ámbitos que no nos habíamos conectado antes, de conectarnos con personas, instituciones, miradas totalmente diversas. Ahí es donde está la innovación. Estamos en este punto. Todo lo que hemos hecho en el pasado es irrelevante. Estamos en el parteaguas para decidir hacia dónde vamos a partir de hoy. Necesitamos docentes que se atrevan. No necesitamos docentes que vayan a pedir formación y enséñenme las herramientas y denme la receta que me permite ser exitosa. Nos tenemos que atrever porque no hay una receta, no hay una sola tecnología que funcione en todos los contextos, para todas las niñas, para todos los niños y tengamos la solución. Necesitamos experimentar permanentemente. Y esto es un método de incentivos, tenemos que hacer que las cosas caigan en su lugar. Este es un desafío que la humanidad ha tratado de resolver durante muchos años. ¿Cuáles son los incentivos para esta innovación, para esta transformación? Primero, hay que darnos cuenta que tenemos todavía muchas cosas de la educación que vienen de la era de la agricultura. En la era de la agricultura, lo más importante era saber cómo. Después, en la era industrial, lo más importante era saber qué. ¿Qué hacer con las maquinarias? ¿Qué aprender? ¿Qué materias? Hoy estamos en otra era. Lo más importante es saber quién, saber por qué. Y hay un cómo distinto, un cómo mucho más digital. Entonces, seguimos con universidades y con escuelas
que están enseñando en el siglo XIX para niñas y niños que viven en el siglo XXI. Es insostenible. Es insostenible si no construimos programas educativos que nos enseñen quién, que nos enseñen por qué y que nos enseñen un cómo vinculado al mundo digital. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo universidades y colegios que están trayendo emprendedores científicos de biología a hablar del emprendimiento biológico, porque no hay docentes preparados para hablar del emprendimiento biológico. Tenemos que colaborar con otro tipo de jugadores. Tenemos que pensar que la digitalización de las personas tiene muchísimas dimensiones. La huella digital, la ciberseguridad, los riesgos, las redes sociales, todo está conectado. Así que no estamos preparados. Si no colaboramos radicalmente, no estamos preparados. Les voy a recomendar un libro de mi amigo Adam Kahane que se llama Colaborando con el enemigo, que nos permite entender que se puede colaborar con las miradas más diversas del mundo. Así que la propuesta es, no hagamos planes de 5 años y planes anuales, hagamos prototipos rápido, experimentos, fallemos, aprendamos, colaboremos. Ya no existe el plan de 1 año, de 2 años, de 5 años. Tenemos que prototipar nuestras próximas semanas y días. Y en ese sentido hay una ciencia que ha surgido que debería ser parte de todos los cursos, que es la ciencia del futuro. Y lo primero que enseña la ciencia del futuro es que no hay un solo futuro, que los futuros pueden ser muchísimos, pueden ser muy diversos, que hay que crear escenarios, hay que imaginar herramientas del futuro. Y entonces, esto debería ser parte de todas las áreas de conocimiento, de todas las materias. ¿Cuáles son los escenarios y las herramientas de los futuros? ¿Y cuáles son los futuros que podemos aspirar? ¿Cuáles serían aquellos que tenían más sentido? Y yo empiezo por revisar la primera herramienta de los futuros, señales. La primera señal, lo que está pasando en la guerra de Ucrania y Rusia, que muchos pensábamos que ya éramos una generación que había aprendido que no podía haber guerras. Bueno, ¿qué va a ocasionar la guerra de Ucrania? Va a ocasionar la primera crisis mundial al mismo tiempo en 3 dimensiones. No hay premio Nobel que sepa cómo lidiar con esto en el mundo. Crisis energética, crisis alimentaria y crisis financiera al mismo tiempo en 100 países. Revisen todos los libros de economía, revisen todos los libros de historia. Y yo una vez di esta charla en Argentina y me decían, che, pero si en Argentina vivimos en crisis. Bueno, nunca han vivido una crisis como esta que se viene. No hay un libro, no hay un profesor que sepa cómo se va a hacer. Tampoco hemos vivido un impacto en el planeta como el que estamos a punto de experimentar. Este es el mapa de cómo se ha calentado el mundo de 1992 al 2021 y recién nos estamos dando cuenta. No hay forma, no hay libros, no hay ciencia que nos diga cómo resolver este problema y tenemos que experimentar, actuar, coordinar, colaborar. Así se ve el calentamiento global. También la ciencia ha avanzado al grado que podemos programar a los seres vivos. Las células las podemos modificar, podemos pedir niños y niñas con ojos de tal color, con altura tal, podemos modificar. Esto no lo ha experimentado ninguna otra época de la humanidad. Estas señales, junto con el incremento en la inversión del aprendizaje digital, recién comienza. Esto ya no tiene vuelta atrás. Por ejemplo, la cantidad de trabajos remotos superó la cantidad de trabajos temporales en el mundo. Esto que les decía, que ya un trabajo no tiene una ubicación física, que pedir trabajo puedes vivir en Australia y pedir trabajo en Singapur o en Colombia, ya es una realidad. Las monedas digitales, el centro, hace unos meses Miami se proclamó como el Wall Street del Bitcoin. ¿Qué está pasando con estas monedas? ¿Qué puede ocasionar blockchain? No hay
un docente, un premio Nobel que sepa hacia dónde va. Todos estos elementos son señales del futuro. Nada de lo que les estoy diciendo es ciencia ficción. Todo esto ya existe, está ocurriendo, está frente a nosotros. Lo que pasa es que está lejos de la educación. Está tan lejos que no nos damos cuenta que hoy 4 estudiantes son capaces de construir un avión supersónico, que no se necesita de la NASA, de un gobierno, de una gran empresa, que empresarios en un taller pueden transformar el mundo. Este avión supersónico lo crearon 4 emprendedores menores de 30 años y está a punto de cambiar la industria. Antes necesitábamos la NASA, millones de dólares, inversiones, gobiernos para hacer estas cosas. El mundo digital, un poco físico, un poco digital. No es posible que sigamos pensando que el aprendizaje es modalidad. Es como yo hoy tengo la modalidad online y mañana tengo la modalidad presencial. Tenemos una relación activa, pasiva con la tecnología en diferentes contextos. Ya no podemos separar los contextos. La personalización. Estamos llegando a los grados máximos de personalización. Todos los productos, todas las experiencias, todas las interacciones se van a personalizar en modos que no hemos imaginado antes. La economía silver, la economía plateada. ¿Quién está construyendo la universidad multigeneracional? ¿Quién le enseña a la nueva generación de gerentes que está por llegar en 5 años, que van a ser gerentes de 35 años y que van a tener equipos gerenciales de 55 años? Es decir, los de 55 le vamos a reportar a los de 35. La comunicación multigeneracional empieza a ser un gravísimo desafío. ¿Por qué? Porque las universidades y las escuelas y todo está planeado linealmente. Y entonces nosotros vamos a la universidad en un periodo de nuestra vida. Tenemos que ir en muchos periodos, en muchas etapas de la vida. El tema de que vamos a vivir muchísimos años, vamos a aprender, vamos a cambiar de trabajo, vamos a ser productivos, no es una utopía, ya está ocurriendo. Las generaciones que están naciendo hoy van a vivir más de 100 años. La tecnología va a dejar de ser reactiva y va a ser mucho más proactiva. Nosotros hoy enfrentamos un desafío donde la tecnología nos puede llevar a realidades mucho mejores que las que la dimensión física nos permite. Y aquí hay que aprender de uno de las industrias que lo está haciendo quizás con mayor intensidad, la industria de los eSports. Aquí están diseñando experiencias colaborativas, están diseñando experiencias inclusivas, están creando desafíos globales y están logrando una cantidad de procesos que tienen que entrar a la educación. Yo me sorprendo, normalmente en un año voy a 12 o 15 eventos alrededor del mundo de educación y en todos, a partir del año pasado, hay un pabellón de eSports dentro de la educación. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando las emociones, están viendo cómo desarrollar retos permanentemente. La versión 2.4 genera retos que la 2.3 no había generado, genera emociones positivas, negativas, genera temas de inclusión y este diseño necesita llegar a la educación. ¿Por qué? Porque estamos frente a los primeros robots que son capaces de transmitir emociones, de demostrar comportamientos humanos. Porque somos la primera generación que se va a complementar de la tecnología. Los avatars nos van a acompañar en todo lo que hacemos. Y entonces esta idea de lo físico y la modalidad resulta insostenible. No hay una modalidad, hay una relación activa, pasiva, complementaria entre lo humano y lo digital, permanentemente. Y esto, se los vuelvo a decir, recién comienza. Billones de dólares están llegando a este tipo de cosas. Yo participé en un Zoom con 35 personas y en ese Zoom había un personaje que era un joven y después me enteré
y nos enteramos las 35 personas de ese Zoom que no existía esa persona, era una construcción de la inteligencia artificial y esa persona con la que yo estuve en un Zoom era la representación de la inteligencia artificial de Bart Simpson. Y luego nos cambiaron y nos presentaron a la Mona Lisa y a Napoleón. Y no nos dábamos cuenta que no eran personas reales, que no existen estas personas, que las construyó la inteligencia artificial. Que una persona real está atrás de ellos, creando la voz, creando las expresiones, y que cualquier personaje hoy se puede convertir en una imagen digital. Frente a esta realidad me puse a investigar y vi estas nuevas campañas con modelos que participan en la publicidad. Este modelo puede cambiar de raza, de edad, puede cambiar de idioma y es una construcción de la inteligencia artificial. Ya no hay que contratar a los modelos. No se cansan, no piden aumento, trabajan a cualquier hora. No se ponen difíciles. Hay señales como esta que hizo Accenture comprando el mayor número de visores de realidad aumentada en la historia. Eso quiere decir que lo que nosotros acabamos de presenciar de realidad aumentada se va a multiplicar por 100 y no va a tardar 10 años, va a tardar 10 meses. Todas estas señales nos permiten ver que antes teníamos esta idea de que generar una capacidad humana tomaba 10,000 horas. No sé cuántos de ustedes han escuchado esto de que para ser bueno en un tema tenías que tener 10,000 horas de aprendizaje. Y aprender piano requería un profesor ucraniano, ruso, que te diera en las manos y que tenías que practicar 10,000 horas y eventualmente ibas a ser bueno. Bueno, se ha demostrado que con la tecnología esas 10,000 horas se convirtieron en 1,000. Y puedes lograr ser un concertista de piano con 1,000 horas en lugar de 10,000 trabajando con la tecnología. Que Elon Musk le ha dedicado billones de dólares al primer chip que se va a insertar en el cerebro humano y que el complemento de lo digital, lo mecánico, lo biológico y lo humano empieza a ser un aspecto común porque ya no cuesta tanto. En este entorno surge el metaverso. Surge esta idea de que vamos a transportarnos a lugares para convivir, para colaborar, para trabajar, para estudiar. Y vemos la primera universidad del metaverso, que la conocí en Barcelona ahora que estuvimos en mayo, y que ya son espacios incluidos solamente en este mundo, en esta realidad. Si tienen Amazon, les recomiendo que busquen este libro y lo bajen. Es el primer libro escrito en su totalidad por una computadora. La inteligencia artificial se convirtió en literatura. Este libro no es ciencia ficción, véanlo, pónganse en Amazon, búsquenlo. Y no participó ningún ser humano en la creación de este libro. Esta realidad, este mundo, esta transición es la que nos obliga a repensar cómo vamos a trabajar en el futuro, cómo vamos a conectarnos con otras personas, cómo vamos a colaborar. Esto lo hicimos en el Institute for the Future de Copenhague, una reunión de trabajo con los avatars, ese soy yo, quedé un poco mejor. Pero empezamos a trabajar en entornos colaborativos con personas en Australia, en Israel, en Finlandia. Quiere decir que esta señal que ya venía del mundo de los creadores en TikTok, en Instagram, en las redes sociales, de pronto va a tener un impulso mucho mayor. Tenemos millones y millones de creadores amateurs que se van a convertir en creadores profesionales y van a tener un modus vivendi basado en su capacidad de crear cosas aceleradamente, a cualquier edad. Los docentes que se saben montar a la transformación digital se convierten en rockstars, le dan clases a millones de estudiantes. Yo fui presidente de 2 de las grandes editoriales
en el mundo para América Latina, de McGraw-Hill y de Cengage. Y estos personajes eran los autores, ¿no? Los que habían escrito los libros de texto que todo el mundo leía, Mankiw en economía o Larson, esos eran franquicias. Bueno, hoy un buen docente le puede dar clases y puede convertir su franquicia en millones de estudiantes y le van a pagar por blockchain y va a generar NFTs que van a ser los contenidos que este profesor o que esta profesora desarrollaron. Como mi amigo Sandro, pensando en tu TikTok, Marta. Sandro le da clases a 5 millones de estudiantes brasileiros en TikTok, clases de matemáticas. En este contexto, ya había hablado Marta de TikTok, así que no me voy a centrar mucho en esto, pero hay plataformas que vienen de las áreas de los juegos, como Twitch, por ejemplo, que hoy tiene una capacidad de aprendizaje en Twitch increíble. ¿Por qué? Porque aprenden entre pares, porque tienen una comunidad, porque interactúan, porque se siguen. Y entonces no puede haber una clase que no integre este tipo de experimentos. Yo doy clases en el ITAM desde hace muchos años en México y la clase que di el semestre pasado la di totalmente en Clubhouse. Vamos a hacer una clase de audio porque estábamos cansados de tanto video y nos fuimos a dar clases a Clubhouse. Tenemos que ir a dar clases a Twitch. Ya no tenemos que ir a dar clases al salón 122 del edificio 4. Tenemos que dar clases en TikTok, en Twitch, en todas estas herramientas. Y cualquier universidad, cualquier institución educativa que no esté escuchando las redes sociales, se está perdiendo de la realidad. Recientemente invertí en una empresa de escucha social, que lo que hace es justamente eso. Empieza a ver de qué están hablando los estudiantes en todas las redes sociales, a interpretar, a conocer. Es la manera de conocer a nuestros estudiantes, la escucha social. Los datos es lo más importante de la tecnología. Si nosotros no generamos datos, lo que estamos es depreciando la información. Y lo que nos pasaba en las clases tradicionales es que dábamos clase, pero no teníamos suficientes datos. ¿Por qué? Porque el maestro, la maestra no puede estar al tanto de todo lo que está pasando. ¿Quiénes están poniendo atención? ¿Quiénes están durmiendo? ¿Quiénes saben responder? ¿Quiénes están enganchados? La tecnología sí nos permite hacer todo esto. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué pasa con nuestras tradiciones educativas? ¿Tiene sentido la graduación? ¿Tiene sentido decir yo voy a estudiar contabilidad porque voy a ser contador toda mi vida en Bogotá? ¿Tiene sentido pensar que nosotros vamos a tener una universidad que va a ser nuestra alma mater y en esa universidad construimos todas las habilidades para el resto de nuestra vida? ¿Tiene sentido diseñar algo que no esté pensado 50% hombres y 50% mujeres? Si nosotros seguimos creando un desbalance de género, de inclusión, estamos mal diseñados, porque seguimos creando una separación, así como separamos lo virtual de lo presencial, de lo híbrido, estamos separando género, discapacidad. Ser inclusivos no significa decir todos, todas y todes, significa diseñar espacios donde creemos un círculo más grande donde quepamos todos. Significa que todas las experiencias tienen que tener un 10 o 12% de personas con alguna discapacidad, porque si no estamos diseñando para un mundo que es irreal. Y esto es mi ventana de la realidad, esto es mi realidad aumentada. Esta es la realidad aumentada. Hay que ver lo humano de una forma muy distinta y no es un tema de tecnología. Yo hice un ejercicio hace 6 meses y empecé a buscar en mis contactos de LinkedIn a todas aquellas personas que trabajaban en un puesto de trabajo para el que no hay una carrera universitaria. Y que el día que esa persona cambie de trabajo, ese puesto se va a tener que llamar de una manera distinta, porque la persona hace el puesto de trabajo. Y encontré miles. Y entonces la pregunta, ¿qué vamos a hacer?
¿Cómo enfrentamos esta realidad de ahora en adelante? ¿Cómo la vamos a enfrentar? Yo aquí les voy a compartir el trabajo que hice para la UNESCO, que presenté en el Summit de Educación Superior en Barcelona, con muchos de estos planteamientos muy serios y acompañándome de más de 30 voces y mentes que han hecho cosas increíbles en la educación. Y lo primero que nos planteábamos en ese estudio es que seguimos haciendo cosas que se están depreciando y que las deberíamos olvidar. Y que no tenemos suficiente atención en las cosas que se están apreciando. Ejemplo, la graduación se deprecia. ¿Qué significa graduarte? ¿Significa que lograste la versión 1.0 de ti mismo? ¿Significa que estás lista o listo para todos los retos profesionales que van a venir en tu vida? Entonces hay cosas que se están depreciando que las seguimos manteniendo y hay otras que están apreciándose. Este es el modelo que trabajamos con Michael Crow, que mencionaba José Leonardo en la mañana, de qué es una universidad. Una universidad es un núcleo, es un porqué, es una propuesta, es una filosofía, pero después tiene muchas capas. Tiene una capa presencial aumentada por tecnología, una capa totalmente tecnológica, una capa en el metaverso, y tiene estudiantes distintos. A las universidades uno ya no se inscribe, a las universidades se suscribe para toda la vida. Y hay que llamarle a las cosas por su nombre. El espacio físico. El espacio físico, este trabajo lo hice con Rosanne Bosch, el arquitecto de Dinamarca. Durante 6 meses nos pusimos a imaginar cuál era la razón del espacio físico y qué tenía que pasar. Y concluimos que el espacio físico, el tiempo y las personas necesitan trabajar en varias dimensiones, en una dimensión fija, en una dimensión fluida y en una dimensión flexible. Pero lo flexible, lo fluido y lo fijo no es solo el espacio, es el tiempo, son las personas. Hay que diseñar espacios totalmente distintos. Y propuse ante la UNESCO desterrar el nombre de universidad. Y se me quedaron viendo así como, ¿cómo? Vamos a llamarnos multiversidad. Vamos a llamarnos multiversidad porque vamos a atender a múltiples segmentos, con múltiples generaciones, con múltiples certificados, durante múltiples etapas de nuestra vida. Ya no es la universidad donde nosotros fuimos, nos graduamos y estamos listos. Durante múltiples etapas vamos a tener que volver. Es una universidad que funciona más como un ecosistema, que se conecta con los emprendedores, con los fondos, que se conecta con la innovación que está ocurriendo a lo mejor en temas de salud o de biología y las trae a la educación, que se conecta con lo que está pasando en los juegos, en los eSports y lo trae a la educación. Ese es el tipo de innovación, ese es el tipo de cultura, ese es el tipo de prácticas que nos van a permitir realmente transformarnos. Aquí les presento una propuesta que hicimos con McKinsey en octubre del 2021. Por el resto de nuestras vidas, el aprendizaje va a ocurrir en una matriz de 3x3x3. Por el resto de nuestras vidas, vamos a tener 3 objetivos que los vamos a lograr en 3 meses y que nos van a acompañar 3 personas. Si hacemos eso, habremos cambiado nuestra forma de aprender. 3 objetivos en 3 meses acompañándote de 3 personas. Esa es la propuesta por el resto de tu vida. Y entonces empezamos a diseñar qué sería esta estructura de una universidad. Y en esto nos inspiramos en el metro de Londres y dijimos, la universidad del futuro va a ser como la estación del metro de Londres. Uno se sube en la estación que le queda más cerca y recorre en la línea roja 3 estaciones, obtiene 3 certificados y a lo mejor se baja o a lo mejor ahí se cambia a la línea verde, recorre otros 3 certificados y se baja y regresa en un mes y entra por la línea amarilla, recorre otros 3 certificados y su título se llama como le dé la gana. .com. No importa.
Y entonces, esta es una estructura que tiene suficiente flexibilidad, pero no es caótica. Lo único que tiene es esta concepción de que no aprendemos en forma lineal, de que no hay un aprendizaje que nos dice tú, si lo que tú quieres ser en tu vida es ser de la línea roja, recorre 800 veces la línea roja y nunca te enteres lo que está pasando en la línea amarilla o en la línea azul. Y súbete a la estación del metro cuando estés listo y bájate cuando estés lista. Y obtén un certificado, un portafolio, un aprendizaje, una habilidad. Y regresa tantas veces como tú quieras, porque en esta universidad ya te suscribiste. Esta es la propuesta del futuro de las universidades. Un futuro donde la experiencia presencial, la híbrida, lo digital, ya es una dimensión más. Donde ya no importa lo que posee una universidad. Lo que importa es en qué cree una universidad. Si una universidad cree en lo humano, cree en la experimentación, cree en el complemento digital, ya no tenemos que irle a anunciar a nuestros estudiantes, mira, nosotros somos una universidad que tenemos tantos salones, tantos docentes, tantos proyectores, tantas pantallas, tantos asientos. En lugar de decirle qué poseemos, vamos a decirle en qué creemos. Creemos en lo humano, en la innovación, en la colaboración, en la diversidad. Nuestros activos es un estudiante diferente de otro, un docente diferente de otro, un espacio diferente de otro. Eso es un activo. Y en ese sentido, este fue el trabajo que llevó a que me nombraran visionario del 2022. Yo pensé hace 10 años, la gente que entiende de pedagogía no entiende de tecnología. La gente que entiende de tecnología cree que con su tecnología se resuelve la pedagogía. Ninguno de los dos entiende del capital, de la inversión, de los retornos, que hay que dejar de gastar en unas cosas para gastar en otras. Hay que invertir en un entorno y ninguno de los tres se da cuenta que estamos frente a la oportunidad de usar la pedagogía, la tecnología y el capital para cerrar brechas, para crear espacios humanos que no se han creado antes, con inclusión, con diversidad. Y ahí empecé este camino y dije, nos va a pasar como a los taxistas. Nos va a pasar que la innovación no puede surgir de dentro de las universidades, se necesitan emprendedores educativos. Y yo me dediqué durante 6 años a hablar en foros con padres de familia frustrados, con docentes frustrados, con estudiantes frustrados, y les decía, por favor emprendan en educación. Porque si no emprendemos en educación, vamos a tardar 100 años en cambiar. Y los emprendedores de la educación, cuando yo empecé, era 2009, no había capital invertido en educación, no había emprendimiento educativo. Y ese ha sido mi trabajo, buscar emprendedores, buscar fondos de capital, enseñarles cómo invertir, cómo emprender, en dónde. Y el año pasado se lograron 21 billones de dólares de inversión en emprendedores educativos. Son los mismos 21 billones de dólares que se usan para toda la innovación en toda América Latina. Esto solo en educación. En ese camino fui parte de este grupo de las 100 mentes más influyentes en educación en el mundo y empezamos a construir escenarios, discusiones, foros, eventos. Para América Latina me asocié con la gente de Holon IQ y llevamos 3 años identificando a los 100 emprendedores latinoamericanos más relevantes. Lo vamos a presentar en México en septiembre, la versión 2022 de esta lista. ¿Saben qué es lo más doloroso? Que las escuelas, las universidades y los gobiernos no saben que este mundo existe, no saben lo que ya se está inventando. Y estos son solo los latinoamericanos. Tenemos una lista de más de 4,000 en todo el mundo. Cierro con este modelo que me permitió valorar el retorno de la educación.
Anteriormente pensábamos que un retorno en educación se limitaba al retorno de aprendizaje contra un retorno de inversión. Hoy necesitamos 6 elementos de retorno. Retorno en tiempo, retorno en información, retorno en confianza, retorno en impacto. Todo eso es innovar en educación. Hay cosas que tenemos que hacer donde el retorno en información tiene un impacto en el retorno en el tiempo y hay un conflicto. O el retorno en el tiempo tiene un impacto en el retorno de aprendizaje, hay otro conflicto. O el retorno de aprendizaje tiene un impacto en el retorno de inclusión o de impacto. O el retorno de inversión comparado contra el retorno de confianza no cuadra. Y esto es un ejercicio permanente de equilibrio, de balance. Espero que esta reflexión, que esta conversación genere en una universidad como Ariandina, que ha declarado el año de la innovación, que tiene la cultura de innovación, que genere docentes que se atrevan, que colaboren, que rompan estas miradas que nos han limitado y que nos demos cuenta de que no estamos frente a una utopía o una cosa de ciencia ficción y que tenemos una enorme responsabilidad. Que ser docentes hoy no es un trabajo, es una misión que va a transformar a millones y millones de niñas. Los invito a que acompañen este evento, si pueden participar sería extraordinario. Vamos a traer a las mejores mentes en septiembre de este año a Ciudad de México para conocer lo que está pasando en todas estas dimensiones. Y les agradezco muchísimo, Marta, José Leonardo, todo el equipo, me hace muy feliz acompañarlos y espero que este sea el inicio de muchas conversaciones, que podamos transitar este camino. Y ya que están de moda, les dejo aquí mis datos para que sigamos conectados y espero que haya sido valiosa esta reflexión.